Bueno, Emiliano, a ver, pasamos a la segunda parte que me dijiste era el neoliberalismo en América Latina. El tema es interesante, ¿ah? A ver cómo lo desarrollas, cómo se origina. Ciertamente que han habido en algunos países unas experiencias liberales, ¿no? Pero estamos hablando de neoliberales en el sentido de que se da a partir de la década del 80 y esto se da a partir de las políticas condicionadas del Banco Mundial y del Claro. Fondo Monetario que condicionaban sus préstamos para la adopción de políticas económicas neoliberales, ¿no? Que hemos dicho que básicamente son privatizar lo privado por encima de lo público, ¿no? E introducir esta lógica o un sentido común que es lo privado es lo mejor que lo público, que lo estatal, por lo tanto un descrédito completo de todo lo que sea público, todo lo que es estatal, una idea de liberalizar la economía, los mercados no deben ser intervenidos, ¿no? En la manera interna y abrirse los mercados al exterior, ¿no? Permitir lo que Víctor Hugo Núñez ha anunciado, esta idea de que los capitales se expanden libremente con los países, pueden prestar, pueden invertir en el mercado de los diferentes países, ¿no? Y todos los derechos sociales que se habían ganado en la década de 60, 70 comienzan a ser revisados, ¿no? Claro. Los derechos laborales comienzan a perder, ¿no? Por ejemplo, nuestra experiencia en el Perú, ¿no? La seguridad laboral. Yo recuerdo en los 70, al final de los 70, ya la lucha de los sindicatos, los profesores, los trabajadores por defender sus derechos, ya comienzan a retirarse muchos derechos, y en la década del 80 el gobierno de Belaúnde comienza a adoptar vagamente políticas liberales. El descalabro de la experiencia del gobierno de Alan García, una experiencia corta, populista, pero que también desacredita, ¿no? al Estado completamente, ¿no? Y la época de Fujimori, en la que adopta todo el programa neoliberal del Consenso de Washington, ¿no? Y es curioso, los liberales han enfatizado mucho la libertad, ¿no? Pero es la libertad económica, no tienen mucha preocupación por la libertad política. Entonces es muy concordante con experiencias dictatoriales como en el Perú, ¿no? En Centroamérica, ¿no? Las experiencias, lo que pasó en Bolivia antes de Evo Morales, ¿no? Y Chile Y la Argentina. experiencia Chile-Argentina, y Chile es la experiencia, digamos, donde los liberales se sintieron más orgullosos, ¿no? Más que todos los intelectuales de Chicago. El modelo exitoso, ¿no? Chile. Claro, intervinieron mucho en el diseño de las políticas económicas y también, o sea, hicieron posible que el mercado sea compatible con gobiernos autoritarios, ¿no? Pero que también pero también con el advenimiento de la democracia, el neoliberalismo cuidó de establecer reformas institucionales. Por ejemplo, procuró que los bancos centrales de reserva de cada país sean conservadores en su manejo de su política monetaria, el manejo de tasa de interés. Su preocupación principal sea nada más controlar la inflación, ya ninguna preocupación sobre si hay empleo o no hay empleo, si hay crecimiento o no hay crecimiento, ¿no? Y puso un montón de candados en los contratos del Estado con las empresas transnacionales. Nosotros de la década del 90 arrastramos contratos de estabilidad tributaria que son grandes beneficios tributarios para estas empresas, ¿no? Y que no han sido cuestionados, o sea, se mantienen. Entonces, la democracia, el advenimiento de la democracia en muchos países de América Latina no significó un cuestionamiento al neoliberalismo, sino una consolidación también de, digamos, esa democracia formal, ¿no? Sí. Mira, y obviamente los países donde hubo los ensayos de esto, ¿no? Del neoliberalismo fue pues primero Argentina, ¿no? Y Chile, pero con
40 dictaduras, ¿no? La de Rafael Vilela en Argentina y la de Augusto Pinochet, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera de que recuerdo de cuando le dieron el premio Nobel de Economía a Milton Friedman, ¿no? Hubo todo un escándalo en la misma entrega, ¿no? En un acto de entrega, ¿no? En el cual salió un sujeto que comenzó a cuestionarlo, ¿no? Comenzó a gritarle, ¿no? Entonces, porque obviamente cómo era posible que si él en su libro hablaba de, ¿no?, la libertad de elegir, ¿no? Que en la medida que hay libertad plena en todos los aspectos de la vida del ser humano, iba a poderse dar, pues, ¿no?, el desarrollo de un país, ¿no? Obviamente la primera de libertad económica, pero resulta pues que el tema fue de que este modelo económico se hizo pues en países en donde no había libertad política, ¿no es cierto? Entonces ese es lo contradictorio de esto, ¿no? ¿Qué dices, Emiliano? Sí, porque para los neoliberales lo crucial es la libertad económica. O sea, la democracia es una cuestión secundaria en la medida que los sujetos puedan libremente elegir tanto como consumidores o como empresarios, ¿no? Es lo más crucial es que las libertades económicas estén garantizadas y tienen una sospecha de la democracia. O sea, los liberales miran a los políticos y a los que promueven la democracia con cierta desconfianza porque ellos en su perspectiva, si estos están promoviendo, ¿qué promueve un político demócrata? Derechos sociales, derechos políticos, por ejemplo, derechos a una educación de calidad justa, salud, servicios públicos, agua, desagüe, alcance del pueblo, carretera, infraestructura. Eso significa para los liberales mayor gasto social, mayor gasto del Estado, y mayor gasto significa que debe ser financiado con tributación. Y ellos, de su perspectiva, su enfoque es que los impuestos deben ser mínimos, deben ser lo más bajos posibles. Entonces, ven con sospecha porque dicen, estas demandas políticas sociales van a traer mayor presión tributaria, ¿no? Sí. Y por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con eso. La democracia hay que mirarla con sospecha y que solamente lo dejan a temas muy, digamos, poco relevantes, ¿no? Por eso también es el descrédito de la política, ¿no? Los políticos en un modelo neoliberal tienen poco espacio de acción, porque las cuestiones fundamentales de la economía, ¿no?, ya están reglamentadas, ya están institucionalizadas en las constituciones neoliberales, encantados que ellos ponen, ¿no? Entonces los políticos tienen muy poca oferta, ¿no?, que dar a los electores, y esta relación representantes-representados se empobrece. Entonces tenemos un descrédito de la política, un descrédito de la democracia. Entonces la democracia, ¿para qué sirve?, ¿no? Pero en realidad es porque el modelo neoliberal le corta espacio a la democracia, y es otro tema que entre las alternativas que podemos ver contra el neoliberalismo sería el tema cómo la democracia pueda emplearse para defenderse de toda esta corriente neoliberal, ¿no?, que va contra los derechos sociales, políticos, fundamentales de los trabajadores, de los ciudadanos en general, ¿no? De repente me estoy anticipando con la pregunta que te voy a hacer, ¿no?, los siguientes temas, ¿no? Dime, Emiliano, ¿fracaso o agotamiento del modelo neoliberal? Cuando en Chile se implementaron las políticas neoliberales, obviamente, ¿no? ¿No?, haciendo los ajustes, ¿no?, incentivando la inversión, ¿no?, privatizando la seguridad social, la FPs, privatizando la educación, ¿no? Yo imagino una concurrencia de inversiones tal, de que había trabajo, había mejores ingresos, pero pasa el tiempo, son 40 años si no me equivoco, ¿no? Y resulta de que este tiempo como
cobra la factura, ¿no? A los pueblos, en este caso Chile, ¿no? Y resulta pues de que la gente se harta del modelo. Es más, pienso yo que la furia con que hoy día se dan las protestas en Chile, multitudinarias como antes, la verdad yo me quedo absorto cuando veo esas tremendas movilizaciones de millones, hablamos así, de gente, y resulta pues, me pregunto, ¿no? Ahí están hijos, ¿no? Adultos y hasta abuelitos, ¿no? Que están protestando. Para mí, por ejemplo, digo, no, no es la gente que estuvo encantada, ¿no? Con una parte del gobierno de Pinochet, ¿no? Que se sintió beneficiada y que ahora, ¿no? Está sintiendo de que se siente defraudada. Por eso yo digo, es fracaso. O sea, la gente que piensa que es un fracaso lo que optaron, ¿no? O por otro lado es el agotamiento, de que ya al final del modelo neoliberal ha caído en una suerte de, ¿no? de ideología, ¿no? Que en una época nosotros llamábamos, ¿no? Los ayatolas, ¿no? En el dogmatismo tal, de que verdaderamente la gente lo siente, ¿no? Y que no concibe que eso ya le genera bienestar. Dime, Emiliano, al respecto. Claro, son temas calificativos difíciles de poner, pero yo creo que el neoliberalismo se reinventa, tiene crisis, ¿no? Ha tenido varias crisis, no solamente la de Chile. Recuerdas el 2008, la crisis las cuestiones hipotecarias en Estados Unidos, ¿no? El tema de burbujas. Yeah. Sin embargo, el neoliberalismo ha ido acomodándose y como que después de un tiempo nada ha pasado, sigue, y porque creo que el riesgo está que estos nos han vendido una idea. Sí. No hay otra opción que el neoliberalismo. Margaret Thatcher decía, there is no alternative, no hay alternativa. Sí. Y esta idea que no hay alternativa, como Fukuyama también, ¿no? O Fukuyama, el fin de la historia, es decir, que ya los modelos alternativos, los socialistas fracasaron, entonces el modelo de mercado es el único que puede prevalecer, sí, ¿no? Y hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, pero esta idea de un liberalismo que se rehace, ¿no? Es un liberalismo muy fuerte. Entonces, el gran problema está, yo creo que esta crisis, esta interpelación que hay en lo que tú has citado, esta explosión social en Chile, ciertamente interpela al neoliberalismo, pero la pregunta será, ¿será el fin del neoliberalismo o el neoliberalismo tendrá que ajustarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, o como el mensaje de Piñera, ¿no? Que vamos a pensar ya, nos hemos distraído, ahora vamos a pensar en la sociedad, vamos a pensar en la educación, en los hijos de las familias, ¿no? Como decir que el neoliberalismo ahorita comienza a preocuparse ya por los derechos sociales de la gente, ¿no? Es más, permíteme para terminar, claro. Es más, se dice que Margaret Thatcher, no sé, escuché decir, hasta el mismo Francis Fukuyama están en una suerte también de repensar sus ideas anteriores, ¿no? Pero en este caso Margaret Thatcher decía de que pensaba ella que cuando se aplicó estas medidas neoliberales, que se iba a alcanzar, ¿no? Se iba a alcanzar la igualdad económica, ¿no? Pero resulta que al final, eso no sé si esa fuente tú la tienes, que ella está ahora sí pensando de que lo que hizo, ¿no? En esa época, lo que iniciaron, el modelo, alentaron el modelo liberal, no estaba en lo que inicialmente ellos pensaban, ¿no? Que iban a reducir la desigualdad y tantas cosas más. Bueno, entonces acá terminamos esta parte.